Hoy es martes 19 de abril del año 2022 y el día de hoy vamos a hablar sobre la fallida reforma eléctrica de López Obrador. Cuando hablamos de energía no hablamos de cualquier cosa. Como se los dije en un video anterior, tanto la energía como la comida y el agua están sumamente interrelacionadas. Cuando se nos agota una de estas tres cosas, se nos agotan las demás. Literalmente comemos y bebemos energía. Y quien controla la energía, controla todo. Estados Unidos controla al mundo gracias a que controla el petróleo, que es una fuente de energía. Y aquí en México, quien controla al sector eléctrico, controla la economía y al propio país. Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica, hablamos realmente de vida y de poder. Y cuando hablamos de poder, el Estado necesariamente tiene que intervenir. La reforma del presidente López Obrador tenía como objetivo recuperar la rectoría del sector eléctrico nacional que se perdió en 2013. Si no se hace nada, más pronto que tarde, Iberdrola se hará con el control de todo el mercado eléctrico nacional en México. Esto no lo digo yo, lo dicen las propias cifras de generación eléctrica. Y la Comisión Federal de Electricidad estaría condenada a la quiebra antes de que termine esta década. Y una vez que eso ocurra, no habría marcha atrás. El día de la votación de esta reforma tuve que leer infinidad de barbaridades en redes sociales como Twitter y Facebook. No acostumbro a bloquear, pero vaya que ciertos comentarios a uno lo sacan de quicio. Creo que un buen porcentaje de la población no sabía lo que estaba en juego y una vez más se dejaron guiar por el odio irracional. Mucha gente estaba en contra de esta reforma porque tienen un odio justificado o no contra la Comisión Federal de Electricidad. Yo no soy fan de la CFE como tal, de hecho soy un crítico de la propia CFE. Pero soy todavía más crítico de empresas como Iberdrola, que tienen hecho un desastre en España. El dilema de la reforma eléctrica era muy simple. ¿Quién quieres que controle al sector eléctrico nacional y al propio país? Y solo había dos opciones. Iberdrola, una compañía transnacional que ya ni siquiera podemos decir que sea española, debido a que fondos de inversión como BlackRock la controlan, o en el otro extremo, el gobierno de México. ¿Quién debe de quedarse con el control de este país? ¿El poderoso fondo de inversiones BlackRock o el Estado mexicano con todas sus deficiencias? ¿Quién prefiere que lo gobierne una élite oculta eternizada en el poder o alguien de carne y hueso que podemos cambiar cada 6 años? Bueno, pues estas dos preguntas no nos tocaba responder a los mexicanos. Como siempre ocurre en este imperfecto sistema, la decisión cayó en las manos de nuestros queridos diputados. Ahí 275 diputados votaron a favor de que sea el Estado mexicano quien mantenga la rectoría del sector eléctrico nacional, y 223 diputados votaron porque grupos de poder como BlackRock, a través de Iberdrola, controlen al país. Y casualmente, en un mundo donde las mayorías no cuentan si no son absolutas, ganaron los de BlackRock. La oposición festejó que la reforma de Peña Nieto mantiene todavía su vigencia. Fieles al Pacto por México y al peñismo, las cúpulas de estos partidos reafirmaron que México es territorio de BlackRock.
También hay que decir que hubo algunos episodios aberrantes por parte de algunos diputados. En concreto, una diputada introdujo al pleno un cabildero de una transnacional italiana. Algunos en redes sociales comentaron que no les importaba quién gobierne el país mientras tengan luz en su casa. Vamos, que el día de mañana podemos ser invadidos por los chinos y mientras tengamos un plato de sopa en nuestra mesa, todo estará bien. Me cuesta trabajo entender este tipo de posturas, pero bueno, hay de todo en la Villa del Señor. Yo comenté en Twitter que una de las mayores tragedias que tiene México es que creemos que este país solo puede funcionar por medio de empresas extranjeras. Cuando vemos una empresa dirigida por mexicanos, la tachamos de corrupta, ineficiente y burocrática. Y cuando vemos una empresa dirigida por extranjeros, creemos que son lo mejor del mundo. Esto contrasta fuertemente con la postura de los asiáticos. Los chinos, japoneses, coreanos creen que su raza es la mejor del mundo y que por tanto las empresas extranjeras son corruptas e ineficientes y que solo las empresas nacionales pueden ofrecer un buen servicio. Y bueno, como siempre se los he dicho, solo en las telenovelas ganan los buenos. En la vida real gana la gente que tiene poder. Y con esta reforma eléctrica fallida, hay que decirlo con todas sus letras, ganó BlackRock, ganó Iberdrola y ganaron estos intereses inconfesables. México como país perdió la oportunidad de frenar el desmantelamiento de la CFE. La oposición, por su parte, también ganó. Al menos han obtenido una pequeña victoria dentro de un cúmulo de derrotas. El detalle es que difícilmente podrán capitalizar esta victoria, por así decirlo, ante el electorado. Más cuando, de acuerdo a las encuestas, la mayoría de los mexicanos estaban a favor de esta reforma. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Biden, también salió ganador. Hay que decir que gracias a la presión estadounidense, esta reforma que afectaba los intereses de BlackRock se vino abajo. Y a nadie le debería de sorprender porque ante todo, la reforma energética de Peña Nieto se manufacturó en Estados Unidos por gente como Hillary Clinton. Y ha sido Estados Unidos el más favorecido con la aplicación de la reforma energética de Peña Nieto. México actualmente depende del gas natural tejano para hacer funcionar a su sector eléctrico nacional. La reforma de López Obrador buscaba romper esta dependencia y obviamente Washington se ha movido para impedirlo. El gobierno de México también ha salido derrotado por más que se quiera decir lo contrario. A partir de ahora se vuelve imposible que cualquier reforma pueda prosperar. El país como está se quedará sin cambios constitucionales hasta que finalice este sexenio. El gobierno de López Obrador, molesto con esta situación, ha decidido regresarle el golpe a Estados Unidos con la nacionalización del litio. Con 275 votos a favor, la Cámara de Diputados ha decidido reformar la ley minera y con esto, a partir de ahora, el gobierno de México ya no otorgará más concesiones para la explotación de este mineral codiciado por empresas como Tesla. Aquí la oposición, hay que decirlo, se abstuvo de votar en contra. La razón es que no quieren que los acusen de representar los intereses de más compañías extranjeras, como sería el caso de Tesla. De cara a las próximas elecciones, quieren salvar un poco la cara ante este sector de mexicanos que es crítico con las transnacionales. Por su parte, Morena como partido político no sale afectado con esta decisión.
Ante todo, el oficialismo buscará capitalizar esta derrota, acusando a la oposición de ser serviles a los intereses de los extranjeros. Y así, sin que nos demos cuenta, empieza la batalla por el 2024. A partir de ahora, lo único que va a importar en México es quién capitaliza al enojo social. En conclusión, la reforma eléctrica del presidente López Obrador era bastante ambiciosa. Buscaba romper la dependencia energética que tiene el país del extranjero, y al hacerlo chocó de frente con dos entes muy poderosos, BlackRock y el propio Washington. La oposición presionada se doblegó fácilmente a estos intereses. Y así México perdió una oportunidad histórica para volvernos energéticamente independientes. Y pues lo que nos queda es una ley secundaria que puede fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad siempre y cuando el oficialismo siga en el poder. Déjenos sus comentarios y díganos quién prefiere que lo gobierne. Opción A, élites globales deshumanizadas junto con sus maléficas corporaciones. Opción B, nuestro querido gobierno. Opción C, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.